Bienvenidos de nuevo a... Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a desgranar una noticia que, les aseguro, nos ha dejado a todos con la boca abierta, con ese pellizquito en el estómago de pura sorpresa y expectación. Hablamos de dos nombres que, cuando se juntan, es sinónimo de furor, de talento, de una química que traspasa la pantalla y, francamente, de muchísimos rumores. Sí, estoy hablando de los inconfundibles Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que se viene es de esas noticias que hacen historia en el mundo de las celebridades. Y por cierto, si son nuevos por aquí y les encantan las exclusivas, los análisis a fondo y estar al día de todo lo que pasa en el universo del entretenimiento, no lo duden ni un segundo, suscríbanse ahora mismo, es gratis, les asegura no perderse nada y, de paso, nos ayudan a crecer un montón. Así que pulsen ese botoncito rojo y activen la campanita para que les llegue la notificación al instante. Y ahora sí, vamos de lleno a lo que nos trae hoy aquí, a esa bomba que explotó el pasado 10 de noviembre de 2025. Sí, han oído bien, en pleno 2025, y cuando creíamos tenerlo todo claro, zas. La noticia de Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido los cimientos. ¿Qué ha pasado? ¿Se trata de un reencuentro profesional? ¿Un rumor que se confirma? ¿Algo completamente inesperado? Lo que les puedo adelantar es que la magnitud de esta noticia es tal que ha puesto a todos los medios, a todos los fans, a todos los curiosos, a especular a 1000 por hora. Es de esas sorpresas que te sacan de tu rutina y te hacen pensar, ¿de verdad ha pasado esto? Y créanme, sí ha pasado. Para poner un poco en contexto, recordemos la relación que tienen Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes vivieron esa época, y para quienes la han descubierto en diferido, su química en la serie Erkencikus fue simplemente eléctrica. Eran Erdem y Sanem, una pareja que conquistó el corazón de millones alrededor del mundo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo era perfecto. La serie, emitida entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores al estrellato internacional. La espontaneidad de Demet, la intensidad de Can, la dulzura de sus interacciones y el carisma natural que desprendían crearon una conexión inigualable con la audiencia. Cada capítulo era un torrente de emociones, y su relación en pantalla, a pesar de los altibajos propios de una telenovela, dejaba al público ansiando más. Y claro, como suele ocurrir cuando dos actores conectan de esa manera tan especial en pantalla, los rumores sobre su relación fuera de cámaras no tardaron en aparecer. Y lo que empezó como un rumor, bueno, se convirtió en algo más. Tuvieron su etapa como pareja, una relación que fue seguida con muchísima atención, con un seguimiento casi paparazzi que, si bien a veces puede ser agobiante para los famosos, también demostraba el cariño y la admiración que el público sentía por ellos como dúo, tanto profesional como personal. Fueron vistos juntos, compartiendo momentos que alimentaban las esperanzas de los fans de que lo que veíamos en pantalla era una extensión de su vida real. Sin embargo, como tantas cosas en la vida, su relación sentimental tuvo un final. Un final que, aunque respetado por ambos y comunicado con cierta discreción, dejó un hueco en el corazón de muchos de sus seguidores que soñaban con verlos juntos para siempre. La noticia de su ruptura, que se hizo pública a mediados de 2019, fue un jarro de agua fría para muchos. Pasaron los años, ambos continuaron con sus exitosas carreras, cada uno por su lado, cosechando éxitos en proyectos individuales y consolidando su estatus de estrellas internacionales. Can Yaman con proyectos en Italia, España y otras producciones internacionales, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes mercados y lenguajes, se convirtió en un fenómeno en países como España e Italia. Demet Özdemir, igualmente brillando en Turquía, con miradas puestas en el mercado global, consolidó su posición como una de las actrices más queridas y cotizadas de su país, protagonizando series que han tenido gran repercusión internacional. La vida siguió, las aguas parecieron calmarse y el recuerdo de Erkencikus se mantenía como un dulce legado, un recuerdo imborrable de una época dorada, pero la posibilidad de un reencuentro, ya fuera en pantalla o en la vida real, parecía cada vez más lejana, o al menos, algo que ya no se esperaba con la misma intensidad de antaño. Se habían forjado caminos separados, y cada uno estaba construyendo su propio imperio. Y aquí es donde entra la sorpresa del 10 de noviembre de 2025. Imagínense la escena, uno está navegando por las redes sociales, leyendo las noticias del día, quizás tomando un café, y de repente, te topas con un titular que te congela la sangre. Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, oh la sorpresa que nadie esperaba, Can y Demet vuelven a trabajar juntos.
O incluso algo más misterioso que insinúe un posible acercamiento personal. La verdad es que los detalles exactos de cómo se filtró la noticia, o quién fue el primero en dar la primicia, todavía están envueltos en un halo de misterio y especulación. Las primeras informaciones apuntaban a que una fuente cercana a la producción de un nuevo proyecto habría dado el soplo, o quizás algún paparazzi avispado captó una imagen o escuchó un rumor. Lo que es innegable es que la información llegó para quedarse y para generar un revuelo monumental, colapsando las redes sociales y provocando un tsunami de reacciones. La fecha, 10 de noviembre de 2025, se ha grabado a fuego en la memoria de los fans como el día en que todo volvió a cobrar sentido. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa exactamente esta noticia? ¿Qué es lo que los ha unido de nuevo? Las posibilidades son infinitas, pero vamos a explorar las más jugosas y probables, analizando cada escenario con el detalle que se merece. Por un lado, está la opción que muchos fans han estado anhelando durante años, un regreso a la actuación juntos. No me refiero a una simple aparición esporádica, sino a un proyecto de gran envergadura, algo que estuviera a la altura de su impacto inicial. ¿Una secuela de Erkencikus? Sería el sueño de muchos. Imaginen a Erdem y Sanem, años después, enfrentándose a nuevos desafíos, quizás con familias formadas, o con carreras profesionales que los lleven por caminos inesperados. La nostalgia sería un componente clave, pero también la madurez de los personajes y de los actores. O quizás una nueva serie o película con ellos como protagonistas, pero con personajes completamente diferentes. Esto sería aún más interesante. Permitiría explorar nuevas facetas de su talento, sin la carga de las expectativas previas de sus roles en Erkencikus. Imaginen el impacto que tendría un proyecto así. Sería un evento mediático de proporciones épicas. Las cadenas de televisión estarían peleándose por los derechos de emisión, las plataformas de streaming harían ofertas millonarias, y las redes sociales explotarían con cada avance, cada foto del set, cada declaración de los protagonistas. Verlos interactuar de nuevo con la madurez y la experiencia que han adquirido en sus carreras individuales sería fascinante. La química que ya demostraron podría evolucionar, ser más profunda, más compleja, y capturar a una nueva generación de espectadores, además de reenamorar a los fans de siempre. Un director de renombre, un guión sólido, y la magia entre Can y Demet podrían dar lugar a una obra maestra. Pero no nos quedemos solo en lo profesional. La otra gran vertiente de esta noticia, y quizás la que más alimenta la imaginación popular, es la posibilidad de un reencuentro sentimental. A ver, seamos sinceros, siempre ha habido una parte del público que nunca dejó de creer en la magia entre Can y Demet. Sus seguidores más fieles se aferraban a la esperanza de que lo que compartieron fuera algo tan profundo que el tiempo y la distancia no pudieran borrarlo. Y ante una noticia de esta magnitud, es imposible no fantasear con la idea de que quizás, solo quizás, han decidido darse una nueva oportunidad. Tal vez las circunstancias de la vida los han vuelto a acercar, han limado asperezas, han madurado, y han descubierto que lo que tuvieron fue algo especial que vale la pena retomar. Quizás se reencontraron en algún evento, o a través de amigos en común, y las viejas chispas volvieron a encenderse. Si fuera así, esto sería una noticia digna de portada, no solo de revistas del corazón, sino de todos los medios de comunicación. Las redes sociales se inundarían de mensajes de alegría, de apoyo, de él lo sabía, y probablemente, las fotos de ellos juntos, incluso las más casuales, se convertirían en virales al instante. Sería un cuento de hadas moderno, de esos que nos encantan y nos hacen creer un poquito más en el amor y en las segundas oportunidades. La narrativa de dos almas gemelas que se reencuentran siempre cautiva al público. Otra posibilidad, y esta es un poco más especulativa pero no por ello menos interesante, es que esta noticia se refiera a un proyecto conjunto fuera del ámbito estrictamente actoral. Ambos son figuras públicas muy influyentes, con un gran alcance y un público fiel. Podrían estar emprendiendo un negocio juntos, un emprendimiento, una marca de ropa, una línea de perfumes, o incluso, quién sabe, una productora. Imaginen una línea de moda inspirada en su estilo, o una fragancia que combine la fuerza de Can con la delicadeza de Demet. Unir sus fuerzas en un proyecto empresarial podría ser una jugada maestra, combinando el carisma de Can con la elegancia y visión de Demet. Esto también generaría muchísimo interés, porque nos permitiría verlos desde una faceta diferente, más allá de sus roles en pantalla. Sería una forma de capitalizar su popularidad y su imagen de marca de una manera innovadora. Lo que sí
Está claro es que esta noticia ha abierto un abanico de posibilidades, y la falta de detalles concretos es lo que alimenta aún más la expectación. Los medios turcos y por extensión, los internacionales, han estado intentando obtener declaraciones, filtraciones, cualquier dato que confirme o desmienta los rumores más salvajes. Las redes sociales son un hervidero de teorías, de análisis de cada foto que pudiera estar relacionada, de comparaciones entre sus últimas apariciones públicas. Cada pequeño indicio, cada like o comentario sospechoso, se convierte en objeto de escrutinio. Es como un gran rompecabezas en el que todos queremos colocar la pieza que falta para desvelar la imagen completa. La tensión es palpable y la espera de una confirmación oficial o de más detalles se hace eterna. Y mientras esperamos que la verdad se aclare, es importante recordar la magnitud de su impacto individual. Can Yaman se ha convertido en un ícono de la masculinidad, con una legión de fans que lo siguen allá donde va, conocido por su carisma desbordante, su energía arrolladora y su físico imponente. Su presencia en pantalla es magnética, y su capacidad para conectar con el público a través de papeles intensos y apasionados es innegable. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz versátil y talentosa, que ha sabido evolucionar en su carrera, mostrando una gran capacidad para interpretar personajes complejos y conectar con el público a un nivel más profundo. Su sutileza, su expresividad y su autenticidad la han convertido en una favorita del público y de la crítica. Juntos representan una combinación de fuerza, carisma, talento y una historia compartida que resuena con millones. Son dos potencias que al unirse crean una sinergia explosiva. Personalmente creo que cualquier cosa que los vuelva a unir será recibida con entusiasmo. Ya sea un nuevo proyecto en pantalla, que sería un regalo para los nostálgicos de Erkenci Kuş, y una oportunidad para las nuevas generaciones de enamorarse de ellos, o algo completamente diferente, esta noticia confirma que el legado de Can Yaman y Demet Özdemir como dúo está muy lejos de terminar. Es la prueba de que algunas conexiones, ya sean profesionales o personales, dejan una marca imborrable en la memoria colectiva. Y el hecho de que después de tantos años y carreras individuales exitosas, vuelvan a estar en el centro de la atención juntos, habla mucho de la química y el impacto que generaron en su momento. Es un recordatorio de que a veces, las grandes historias no terminan, simplemente toman un respiro para volver con más fuerza. Y ahora, mis queridos espectadores, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que es lo que ha llevado a esta sorprendente noticia? ¿Un proyecto de cine o televisión que reavivará la llama de Erkenci Kuş, o nos presentará algo totalmente nuevo? ¿Un reencuentro sentimental, la confirmación de que el amor verdadero puede resurgir? ¿O algo totalmente distinto, un emprendimiento empresarial que revolucionará el mercado? Dejen sus teorías, sus esperanzas y sus especulaciones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y ver qué tan acertados están. Sus opiniones son tan valiosas como la noticia misma. Y recuerden, si este vídeo les ha parecido tan intrigante como a mí, si les ha mantenido al borde del asiento con la expectación, no olviden dejar ese poderoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también son fans de Can y Demet, para que todos estemos al tanto de esta bomba y podamos debatir juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a. Les prometo que vendrán muchas más noticias jugosas, análisis profundos y todo lo que aman del mundo del entretenimiento. Gracias por estar ahí, por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.